Se denomina Formas de Gobierno y Mecanismos de Democracia Directa. Estará a cargo del doctor Eddie Izaguirre Treviño. Para ello, quiero que le demos la bienvenida con un muy fuerte aplauso y presentaré una breve semblanza curricular. Fuerte el aplauso, por favor. Es licenciado en Derecho por la Unidad Académica de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, donde además obtuvo con mención honorífica la maestría en Derecho Constitucional y el doctorado en Derecho. Es profesor titular de su alma mater a nivel licenciatura de las materias Derecho Electoral y Constitucional, e imparte las materias de Derecho Constitucional Comparado y Teoría de la Constitución en los posgrados de Derecho Constitucional y de Ciencias Políticas. Además, la materia de partidos políticos y sistemas electorales en el doctorado en Administración. En los años 2012 y 2014, las generaciones de licenciatura y maestría de Derecho impusieron su nombre en reconocimiento a su trayectoria académica. Ha sido conferencista en diversos foros estatales y nacionales y coordinador y ponente de seminarios, diplomados, cursos y talleres con diferentes instituciones de prestigio nacional. Es autor del libro Medios de impugnación en materia electoral, publicado por Editorial Novum. En el servicio público se ha desempeñado como secretario relator y secretario de Estudio y Cuenta en el Tribunal Electoral del Estado, en los procesos electorales de 2004 y 2007 respectivamente. En 2008 fue designado titular de la Unidad Jurídica de la Coordinación de Comunicación Social, adscrito a la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo. En febrero de 2011, el Pleno del Congreso del Estado de Tamaulipas lo designó coordinador del Instituto de Investigaciones Parlamentarias del Congreso del Estado, cargo en el que fue ratificado en febrero de 2014 para un segundo periodo de 3 años. En julio de 2014, fue reconocida su destacada trayectoria profesional por diversas barras y asociaciones de abogados nacionales, en el marco del Día del Abogado, conmemorado en Texcoco, Estado de México. En fecha 19 de noviembre de 2015, el Pleno del Senado de la República lo distinguió al encargo de magistrado del órgano jurisdiccional electoral del Estado de Tamaulipas, del que aún es encargado. Recibamos pues al doctor Eddie Izaguirre Treviño, quien nos presentará formas de gobierno y mecanismos de democracia directa. Quedamos con usted. Muchas gracias por la amable presentación. Bueno, que ya han escuchado mencionar a las autoridades, yo no quiero reconocer a quienes organizan este evento y nos permiten estar aquí, pero particularmente a nuestro anfitrión, ¿verdad? Director de esta escuela, doctor Armando Villanueva, siempre puntual, análisis de los temas constitucionales, electorales, pero sobre todo con un gran tino académico e intelectual en la dirección de esta escuela. Enhorabuena por este evento y muchas gracias por la invitación. Por supuesto, a mi compañera de pleno, Blanca Hernández Rojas. Este tipo de actividades es muy inquieta en que el tribunal siempre esté para adelante en las institucionales y lo hace con mucho tino y con mucha buena fe por la institución, y eso siempre hay que reconocerlo. En que no solamente llega a las instituciones a encarnarlas, llega a las instituciones a revolucionarlas. En eso tengo que reconocer que Blanca Hernández lo hace y lo hace bien. Por supuesto, a mis compañeros de pleno, Edgar Danés, Marcia, Conchil, estaban por aquí hace un momento, que compartimos ahí tribuna. A quienes están aquí, por supuesto, a mi amigo René, también fue magistrado presidente ahí, y presidente del YETAM. Bienvenidos todos y todas. Bueno, vamos a empezar porque, miren, les voy a decir una cosa. Si Dios me permitiera nacer nuevamente, yo le pediría 3 cosas, pero ahorita que venía en camino dije, le voy a pedir 4. Una de ellas es nacer en la familia, seno familiar en el que vengo, me siento muy orgulloso y no pude haber nacido. La otra es casarme y formar la familia que tengo, con quien la he formado, y los hijos extraordinarios que tengo. Y la tercera es, si me dicen dónde estudiar, estudiaría nuevamente en la Facultad de Derecho y Ciencias. Los elementos que me dieron los maestros aquí me han sido vastos y
suficientes para debatir cualquier tema jurídico con cualquier egresado de cualquier universidad de este país, esté en un rango inferior o estén en un rango superior. Pero como ahorita vino y me atrapó el tráfico, quiero una cuarta cosa ya, si vuelvo a vivir y Dios me está consintiendo, sacarme la rifa del avión presidencial. Ya quiero llegar en avión aquí, pero bueno. Sé que no me la voy a sacar porque ya todos van a decir, oigan, se están rifando, no se rifa el avión, se rifa nada más ahí los cachitos, etcétera, etcétera. Pues muchas gracias. Y dicho lo anterior, pues vamos a empezar, ¿verdad? Les agradezco a ustedes su presencia, a esta hora venir a una actividad académica, ¿verdad? Que es bastante loable y quien está aquí, pues es mayor el mérito. Por favor, no se vayan a dormir porque eso sí me causaría un no voy a tratar de estar a la altura de las circunstancias. Muy bien. Me tocó hablar de formas de gobierno y sistema electoral. No es algo menor de lo que hoy nos toca hablar aquí. Son temas antiguos, parecieran muy sencillos, pero que a la vez son muy complejos para la doctrina constitucional, para la ciencia política y para la teoría del Estado. Formas de gobierno, ¿desde cuándo existe? Formas de gobierno, creo que el tema era formas de gobierno, representatividad y democracia. Imagínense el tamaño de los temas que nos están incorporando en esta primera mesa, pero bueno, se circunscribe a las formas de gobierno, sistema electoral y luego la forma de participación directa en las democracias. Vamos a empezar con la forma de gobierno. ¿Qué es la forma de gobierno? Ustedes van a estar viendo aquí atrás. Muy bien. Me paro, no hay problema. Muy bien. La forma de gobierno es la forma en que se constituye el poder público. Refiere a la constitución del poder público y a su ejercicio. Es la forma de organización política de las sociedades, dice Norberto Bobbio. Entonces, ¿cuál es la forma de gobierno en nuestro país? ¿Cuál es la forma de Estado? ¿Cuáles son los regímenes? O sea, tiene un régimen totalitario, un régimen democrático, un régimen totalitario, en donde se circunscribe, y no es tan fácil la evolución porque ha habido parteaguas, o ha habido ahí análisis confusos incluso de la teoría constitucional, que lo aclara Norberto Bobbio, que lo aclara Giovanni Sartori, que lo aclara Robert Dahl, que son los estudiosos de estos temas. Y muy bien, dice Norberto Bobbio en su libro Historia del Pensamiento Político que todo esto se remonta a la tipología clásica de Aristóteles. En este libro, la política, que si se traduce a nuestros tiempos, se puede llamar la Constitución. Menos así no lo han dicho. ¿Y cuál era la forma esta? Decía en aquel entonces Aristóteles, siguiendo a Platón, siguiendo a Heródoto, siguiendo a Pericles, que es toda esta instituciones o estas comparaciones que hizo de las constituciones de los estados. Fíjense, Aristóteles en este libro compara 154 formas de gobernar. Entonces, en esa comparación dice, a ver, hay monarquía, hay aristocracia, hay democracia, todos los gobiernos tienen diferentes formas de administrar. No estamos hablando de los estados como países, eso no existía. Estamos hablando de las ciudades-estado, que eran Atenas, Grecia, Roma, Egipto, estas ciudades incluso aparecen en la Biblia, ¿verdad? Como Jerusalén, ahí estaban, o estas que aparecen también en la historia de la ciencia política. Estamos hablando que si dice, si gobierna uno, ¿quién gobierna uno? Es monarquía, o sea, es rey, no tenemos problema. Está claro, ¿verdad? Una sola persona es un rey. Entonces, ¿lo hace bien o mal? Se pregunta Norberto Bobbio. ¿Cómo lo hace? De cómo lo hace implica la calificación. Dice, si lo hace mal, es tiranía. Por eso decían que existían reyes tiranos y existían reyes que gobernaron muy bien. Lo cierto es que en la historia de la ciencia política se ubican más a reyes con tiranía que a reyes con ejercicios democráticos de su gobierno. ¿Por qué? Porque no existía. Se entendía que les heredaban el poder y lo ejercían con toda autoridad. Muy bien, y dice, bueno, hay un gobierno de pocos. ¿Quién gobierna cuando gobiernan pocos? Es la aristocracia, la clase pudiente, los fifís. Esto es una traducción actualizada de la aristocracia, ¿verdad? En ese caso sería, si lo hace el mal, una oligarquía. ¿Está claro? Muy bien. ¿Quién gobierna? Si son muchos, si el pueblo decidió quién los iba a gobernar, estamos hablando de una democracia.
2500 años, vénganse la actualidad, estamos en un país, pero no es algo tan sencillo porque tuvo sus claroscuros, o está la Edad Media también, que tuvo sus reyes bastante tiranos, ¿verdad? Y tuvo que haber la necesidad de nuevas clasificaciones de las formas de gobierno. Pero bien, si quieren ubicar las formas de gobierno en la doctrina, lo que la ciencia ha hecho de manera más antigua, de manera más lejana, estamos hablando de la tipología clásica de Platón, Aristóteles, y que Norberto Bobbio, en su libro Historia del Pensamiento Político, lo ubica muy bien. De hecho, ahí cita muy bien una anécdota de Norberto Bobbio que dice que los gobiernos, cuando lo hacen por el bien común, son buenos gobiernos. Son gobiernos que buscan el bien común. Pero dice, sin embargo, no nos encontramos gobiernos que buscan el bien común, sino complicidades que buscan beneficiarse a sí mismos. Entonces la complicidad, las corrupciones en el gobierno también están presentes desde hace 25 siglos, al menos lo documentado por este autor. Muy bien. ¿Cómo estuvo el gobierno en la época medieval? Le estaba hablando ahorita de la época antigua. No se preocupen, va a ser un viaje de 2500 años bastante rápido. El sistema feudal se caracterizó en la Edad Media. ¿En qué consistía? ¿Se acuerdan que cuando hubo alternancia en este país, los tiempos de Fox, se decía que los gobernadores eran los señores feudales de sus estados? Bueno, tiene que ver con esta forma de gobierno. Cuando los medios de comunicación, cuando los intelectuales, cuando los críticos critican alguna situación, pues buscan figuras que han sido entre manera autoritaria o que han sido en su momento los todopoderosos, y por eso se llamaba los señores feudales. Es una forma de calificar negativamente a un gobierno. En el mundo de los hechos no emitiría una opinión, pero sí cómo los calificaban. El sistema feudal, allá por el siglo VII, VIII, calificaba que era como operaba. El feudalismo supone la existencia de una forma de gobierno monárquica muy descentralizada, en la que el monarca o príncipe, cuyo poder efectivo es casi inexistente fuera de sus propios feudos, es el que manda directamente. ¿Y qué decía? Iba un amigo del rey, del monarca, y le dice: oye, rey, has ido a conquistar hacia aquel horizonte. ¿Cómo ves si me das a mí cartas credenciales y yo voy y conquisto a nombre tuyo el territorio y te estoy pagando tributo? Entonces tú vas a ser mi rey, voy a gobernar a nombre tuyo, pero yo voy a ser allá el señor feudal, el todopoderoso de aquel territorio. Era un sistema contractual de relaciones políticas y militares entre los miembros de la nobleza de Europa Occidental durante la Alta Edad Media. Estamos hablando del siglo VII, VIII. El feudalismo se caracterizó por la concesión de feudos. De hecho, ¿cuál fue el gran debate de la Edad Media? El gran debate de la Edad Media, 1000 años, era este: ¿quién es mayor, el Papa o el Rey? Ese fue el debate. Los que decían, el Papa decía: fíjate, yo soy puesto en la tierra por el Todopoderoso y yo solamente estoy sujeto a la voluntad de un Dios. Entonces yo soy divino casi en este territorio y soy mayor. La iglesia, la religión, tenía un gran poder. En tiempos ancestrales no había familias sin religión. Hoy podemos detectar que la religión religiosa o moral puede estar apartado incluso de las comunidades por la separación iglesia-estado, pero en aquellos entonces no. La iglesia estaba estrechamente vinculada a la forma de gobierno. Incluso se dice, bueno, le dice Fustel de Colange en la ciudad antigua, que cuando conquistaban de una ciudad a otra, lo peor que le podía pasar a las mujeres era que los obligaban a los rituales religiosos, pues, de la ciudad que había conquistado. Entonces, despojarse de su religión y sus rituales eran de los mayores traumas en la antigüedad. Ahorita se casan los troyanos y no pasa nada, ¿verdad? Estamos hablando de otros tiempos, ¿verdad? Bueno, entonces el rey otorgaba autorización a determinada persona, señor feudal, para conquistar o administrar determinado territorio. Está claro, ¿verdad? En esta Edad Media fue cuando apareció el concepto de constitución, constitutio,
Roma, que era precisamente una serie de ordenanzas, de leyes, de máximos ordenamientos que se daban al señor, que daba el rey para gobernar en ciertos lugares. Le estaban dando orden jurídico en la Edad Media ya al Estado, o a las ciudades-estado, pero no eran ciudades, eran imperios ya. Estamos hablando del Imperio Romano incluso. Llega un personaje que se llama Nicolás Maquiavelo sobre el príncipe y dice, a ver, calma, amanecemos. Esta frase que decimos nosotros cuando andamos un poco, ¿verdad?, al calor del café. Hay repúblicas y hay monarquías, nada más hay de dos sopas. Hay monarquías por acceso violento al poder o porque han sabido mantener el poder. O, dice Maquiavelo, hay repúblicas por consentimiento de los gobernados. También se daba, por ejemplo, me brinqué, pero en Atenas había democracia, pues era la democracia directa. Ahorita el maestro, el doctor Salas, lo va a hacer con toda puntualidad, donde se reunían en la ágora 500 de los integrantes de la ciudad y decidían quién los iba a gobernar, con quién iban a la guerra, qué iban a sembrar. Pues eran los tiempos en que la ciudad estaba sitiada y se tenían que proteger ellos a ellos mismos. Los elementos de democracia directa que yo conozco ahora o que se manejan directamente las decisiones, ahorita les dará la situación, pues es elegido, ¿verdad? Elegido es donde va uno, o el ejidatario, y ahí deciden de qué color se pinta la escuela, quién va a albergar al maestro 15 días o el mes, quién va a ser comisariado ejidal, etcétera, etcétera. Yo les digo porque vengo de un ejido, entonces ahí se reunían, cada mes tenía que ir a acompañar a papá al ejido. Y una vez que ya estaba estudiando derecho yo aquí, que me dicen, andaba ahí paseando, oye, te hablan, te quieren consultar en la asamblea. No, hombre. Voy a hablar ante la asamblea ejidal. No tenía traje, estaba yo todavía de estudiante, ¿verdad? Pero si no me lo pongo en ese momento. Ese era el orgullo que se sentía en la época antigua. O sea, lo mejor que podía tener un ciudadano era ser llamado a la ágora y poder participar en las decisiones de los asuntos públicos de la ciudad. Que para eso son los derechos políticos. Si ustedes leen el artículo 99, dice los derechos políticos para participar en los asuntos públicos. Lo que pasa es que hemos perdido esa claridad de para qué son los derechos políticos. Pero bueno, así se participaba, también se elegía gobernante. Existían ciudades, como quiera, en alguna parte del universo en que los gobernantes sí decidían quién los gobernaba, y dice Maquiavelo, esos son repúblicas. Esos son virtudes de los ciudadanos que quieren gobernar a su país, y la tradición tradicional que venía arrastrando desde la tipología clásica, que era la de Aristóteles, que decía que pues había monarquías autoritarias. Hubo buenos reyes, buenos gobernantes en la Edad Media, y hubo buenos gobernantes en la época antigua. Sí, sí hay. Tanto que los comparan en esta obra La Política y terminan diciendo que hay democracia, que hay monarquía, que hay... Dice Nicolás Maquiavelo, repúblicas o monarquías, y esto ya le viene dando sentido al Estado constitucional moderno. Lo que pasa es que ustedes lo ven ahorita en la Constitución y dicen, pues soy Estado ahí. El Estado desde 1824, tenemos 2500 años de democracia. La democracia o el Estado constitucional de derecho constitucional presentes fue después de la Declaración Francesa de los Derechos Ciudadanos de 1789, que estableció en el artículo 16, toda sociedad que no tiene dividido el poder y reconocido los derechos no tiene constitución, y ahí surgió el Estado constitucional de derecho. Y luego, cuando regularon los mecanismos para acceder al poder público, hablan de Estado constitucional democrático. A mí me encanta cuando estoy viendo algunas entrevistas, es que en el Estado constitucional democrático, digo, sabrá este pelado lo que está hablando. Tanteese, ¿verdad? Pero porque ve uno que no cuentan con los elementos, son otras cosas. Y luego ya aparecen, a ver, vamos, dice Montesquieu, vamos a darle forma a esto, ¿no? A ver. Existen entonces, porque hay una confusión, formas de gobierno.
y luego hay sistemas de gobierno, y luego hay un régimen totalitario, autoritario o que tiende a la democratización. Bueno, ¿cuál es el bueno? Entonces, cuando hablamos de formas de gobierno, hablamos de monarquía y repúblicas. Esa es la forma en que el poder tomó para manifestarse en la organización o en el ejercicio del poder público. Bueno, ¿y cuáles son los sistemas? ¿Qué es un sistema? Son todo un conjunto de mecanismos para hacer funcionar algo, ¿verdad? Bueno, ¿cuál es el conjunto de mecanismos para hacer funcionar la monarquía o para hacer funcionar la república? Entonces, la monarquía, ya se los vengo diciendo, he sido muy repetitivo, el jefe de Estado es por sucesión, no hay elección. El hijo está deseando que se muera el papá para asumir el trono. Bueno, a lo mejor no es así, pero ya ven que el hombre le gusta el poder. Entonces, muere el rey y quien tiene en línea directa asume. Eso ha quedado ya en desuso. Ya las monarquías no son monarquías, ahora son monarquías parlamentarias. Es decir, sí hay un monarca, pero existe un parlamento. Y eso, ya no quedaron los reyes, a excepción de algunos estados de casi 200 que existen, menos del 10% que puede haber reyes así totalmente que tienen pleno dominio de sus territorios. Y aparecen las repúblicas, en esta república que viene identificando Maquiavelo, que identifica Montesquieu, y dice, espérate, la forma de la república es donde se elige al jefe de Estado y el parlamento. Entonces, ambas figuras son por elección. Ya, ok, vamos. Entonces, los sistemas pueden ser esa forma en que el gobierno toma para ejercerse el poder, puede ser sistemas parlamentarios, el sistema presidencial y el semipresidencial. ¿Está quedando clara cómo hemos venido evolucionando? Porque cuando les preguntan, ¿cuál es la forma de gobierno de México? Presidencialismo no dice la Constitución, ni parlamentarismo, no lo dice. Hay que entender cómo ha evolucionado la historia para ver qué poder predomina y entonces sí poderle llamar a monarquía parlamentaria, república presidencial o república semipresidencial, semipresidencialismo. Estamos hablando arriba de madre de las monarquías parlamentarias, que es Inglaterra, pues Alemania, estamos hablando de España, estamos hablando de Italia en el parlamentarismo, y en el presidencialismo, pues el que abrió camino, el que abrió brecha fue los Estados Unidos de América, al menos así lo dice Alexis de Tocqueville, el libro La democracia en América, y el sistema semipresidencial, donde el presidente es electo popularmente, pero también el primer ministro emana de un parlamento. Hoy te explicamos estos para que agarren forma. Entonces, a ver, régimen parlamentario, hablando de la forma de gobierno. En el régimen parlamentario, el jefe de Estado es un rey, pero el jefe de gobierno es primer ministro. El jefe de Estado es rey, puede ser un rey o un presidente de la República. Es un puesto honorífico, simbólico y es políticamente irresponsable. El rey no es responsable de nada, ¿ya lo saben? Entonces, cuando ustedes le dicen en la casa al señor de la casa, mi rey, lo están ustedes declarando perfecto. O cuando uno les dice, mi reina, ¿verdad? Entonces no te puedo recriminar nada porque tú eres la reina de esta casa. ¿Se los han dicho? Qué bonito, ¿verdad? Hasta sentí así, recordando viejos tiempos, pero regresemos a la clase porque el romanticismo no es lo mío. Bien, el jefe de Estado es el rey. Entonces, ¿quién gobierna si el rey pues nada más firma? Dice Zuberger que es una máquina de firmar. Cuando la reina de Inglaterra leyó esto, ¿quién fue ese loco que escribió esto? Pues sí, ya nada más el rey es una máquina de firmar, porque el que gobierna es el parlamento, el primer ministro. Lo que se hace allá es que hay elecciones de parlamento, no hay elecciones de presidente de la república, no hay elecciones de primer ministro. El jefe de partido predominante forma sus candidaturas, encabeza una campaña y si él logra la mayoría de los comunes, de los lugares, de los escaños del parlamento, forma gobierno y va el
el líder del partido con la reina dice, póngale aquí por favor su sello porque pues, soy el líder del partido minoritario y voy a ser primer ministro. De hecho hay una película ahí donde, que fue David Cameron, ¿no? Que ganó la elección, va con la reina, llevaba así su carpetita, no era tan chafa como esta, estoy seguro, pero llega con la reina poniéndole el sello, inmediatamente él se va a formar gobierno, se cambia de residencia a Los Pinos de allá. Entonces llega con la reina y la reina dice, deje su carpeta ahí, es más, aviéntela. Traigo ahí el nombramiento, dice, vámonos a caminar. La reina lo que le estaba enseñando es, tranquilo, la pausa de gobernar, la estabilidad política, ¿quién es? Tanto que si hay un conflicto entre parlamento y el ministro, puede decirle a alguien, decirle, oye, disuélveme al parlamento, o el parlamento puede decir, oye, queremos irnos a elecciones, no nos entendemos con este gobierno. Entonces, la reina manda, tiene un papel simbólico, ¿verdad? Entonces, pero no hay que llegar a prisa con ella. Entonces, no se acuerdan, pero el jefe de Estado, entonces, que es la reina, es quien te recibe. Andrés Manuel López Obrador, nuestro presidente de la República, hace las dos veces. Es jefe de gobierno y es jefe de Estado. Cuando él sale a representarnos a otro país, se constituye en el jefe de Estado del país, jefe de Estado mexicano. Pero cuando está gobernando al interior, es el jefe de gobierno. En los sistemas parlamentarios no lo hace la misma persona. El jefe de Estado es la reina y el jefe de gobierno es el primer ministro, el que gana las elecciones a los comunes, Cámara de Diputados, símil mexicano, y forma su gobierno. Recuerdo yo la reina, insisto, es una máquina de firmar, pero cuando va un presidente de México o el presidente de Estados Unidos o el presidente de Alemania a Inglaterra, no lo recibe el primer ministro con toda la fama que tenga, sale a recibirlo la reina. Yo recuerdo un episodio donde fue Felipe Calderón Hinojosa y la reina lo recibe, lo paseó en el carruaje ahí rumbo al aposento real y ahí va Calderón feliz, pero con ella no vas a firmar ningún tratado, o sea, no vamos a llegar a nada, o sea, la cena y lo que sigue, no, hay protocolos. La reina es la jefe de Estado, te recibe con todas las ceremonias protocolarias. Hay momento de firmar convenios entre México y Inglaterra. Primer ministro, aquí traemos unos temitas en medio ambiente, en economía, en comercio, etcétera, etcétera. Entonces el gabinete, todos los miembros del gabinete son del mismo tiempo miembros del parlamento, son comunes, fueron electos diputados, fueron mayoritarios y formaron un gobierno. Por eso ustedes van a Inglaterra, si les gusta ir al parlamento, ahí el ministro puede cruzar todos los días a debatir al parlamento. Oiga, pero aquí en México, para que vaya el presidente o alguno de los secretarios, tendría que haber un informe de gobierno y luego en la glosa decirle, venga, por favor, explíquenos esto. O un caso de trascendencia nacional, se activa el tema constitucional y se le manda a llamar al secretario. Allá no, allá pueden ir todos los días a debatir. Yo estuve hace mucho, pero no, ya iba a poner un caso, no puedo hacer eso. Regularmente, cuando hay informes de gobierno, hace mucho ya, antes de los 50, se iba, bueno, en el gobierno hegemónico de México, era el día del informe, era el día presidencial, lo han de recordar muy bien quienes ya tenemos más de 40 primaveras, de que pues el presidente iba a la Cámara de Diputados y era todo un ritual desde la mañana hasta más de mediodía, el informe del presidente de horas y horas y horas. Imagínense estar aplaudiendo 6 horas, pues así pasaba. Y después, pero al momento de interpelar al presidente, nadie se podía levantar. No se le podía cuestionar. No se le podía decir, su gobierno va en retroceso, hoy esas cosas que escuchamos. No, quien se atrevía a levantar la mano contra el presidente era altamente cuestionado. O, digámoslo así, no grato en la esfera política. Hoy vivimos tiempos distintos. Entonces, ustedes traen eso aquí a México, pero en los estados parlamentarios el primer ministro puede ir todos los días al parlamento y lo invita. De hecho, allá el presidente de la Cámara, doctor, ¿cómo se le conoce? ¿Speaker? Al speaker
el presidente de la Cámara de los Comunes, ahí, si alguien se para a debatir y se están ofendiendo, el speaker le llama al líder del partido y dice, ven, bájame a esta persona, a este común, y no lo vuelvas a subir hasta que no tenga algo bueno que decir en defensa de nuestra patria. Y lo bajan y no lo vuelven a subir. Es más, se le respeta tanto al speaker que si hace muy buen papel de mediador entre las fuerzas, les digo que hay debatir es normal, si hace muy buen papel, le permiten y va a la reelección, el partido de la oposición no nombra candidato en su distrito electoral. ¿Para efectos de qué? Se reelija. De ese tamaño es la democracia allá. Hay un respeto a quien hace bien las cosas por su nación. Aquí en México, no hay ese tipo de cortesías. Tenemos otro sistema. Somos los mexicanos con nuestro sistema y nos funciona bien. Salvo opinión en contrario. El Parlamento, pues el Parlamento mantiene en el poder siempre y cuando cuente con mayoría de los miembros. El Parlamento, pues es donde se gobierna. De ahí surge el gobierno y el gobierno regresa todos los días ahí. De hecho, allá hay también legitimada la oposición. ¿Se acuerdan aquí cuando en el 2006 Andrés Manuel no llegó a la presidencia de la República por casi 250,000 de votos, pero que formó un gabinete? Bueno, esto aquí no tiene sentido, pero quien se lo asesoró a López Obrador no estaba tan mal. En Inglaterra sí existe eso. Forman gobierno y hay un presupuesto para la oposición. A ver, ahí está el primer ministro de seguridad, tú vas a ser el encargado de ser la sombra del primer ministro. Tú lo vas a estar vigilando. Entonces, ahí tienes a alguien que te está... Más para que se vean el tamaño de la democracia de allá. No se grabó eso, ¿verdad? Es estarle haciendo sombra, estarle haciendo cuestionarlo para que gobierne mejor. Allá no tienen miedo al debate. Bueno, dejemos los parlamentarios y sigamos con el siguiente. Pero los sistemas parlamentarios, lo que se caracteriza es el debate y el consenso. No se llega allá con gritos, es otra forma de educarse, etcétera, etcétera. Nos llevan décadas, no, nos llevan más, llevan años, décadas, siglos de evolución democrática. Sencillamente, el ADN de ellos ya fue borrado, el enfrentamiento, y ahora en su ADN está el debate, el consenso, el cuestionamiento, etcétera, etcétera. Muy bien, en el régimen parlamentario hay una interdependencia por su integración lo dice Carl Lewis, ¿verdad? O sea, el gobierno viene del parlamento. Existe moción de confianza del gobierno al parlamento, pero también existe moción de censura del parlamento al gobierno. De repente anda muy cuestionado el primer ministro y dice, oye, parlamento, échame la mano, hazme una moción de confianza, lo que aquí en México se conoce como espaldarazo. Yo recuerdo hace mucho tiempo a un papá de un secretario de gobernación, pues lo pescaron en algunas trácalas, en unos convenios con Pemex. Y el domingo, eso fue un viernes en los medios de comunicación, el domingo había en Los Pinos, estaba el secretario y el papá del secretario con toda la clase política entendiendo que le estaban dando un espaldarazo. Aquí no, allá es, el espaldarazo se llama moción de confianza. Sale el parlamento, hacemos una moción de confianza a nuestro primer ministro, los problemas en los cuales está viéndose el detrimento del crecimiento de la patria tiene que ver más con cuestiones internacionales, tiene que ver más con factores que escapan a su gobierno y por eso queremos que siga siendo gobierno. Pero también, si ese parlamento es medio picudo y nomás le está, ya les dije la palabra ahorita, no la puedo repetir, pero si le está al primer ministro eso y eso, pues el primer ministro le puede decir a la reina, ¿sabes qué? Disuélveme este parlamento. No me entiendo con él. Entonces, la reina puede tomar la decisión de disolver el parlamento o el parlamento puede tener la decisión de hacerle un voto de censura a el primer ministro. ¿Saben cuándo sucede esto en Inglaterra? Nunca. No es necesario. Les estoy diciendo que su ADN ya no está el de recriminar a alguien o hacerle un reproche.
Aquí estamos hablando de otro tipo de madurez. Esto lo trataron de establecer en Italia y en 24 años tuvieron 24 primeros ministros. ¿Por qué? Porque las reglas democráticas de Inglaterra para Inglaterra, las de Italia para Italia y los de México para México. Por eso nosotros debemos observar este tipo de figuras, pero no, vamos a traernos un parlamento. No estamos formados para eso. Estamos formados para lo que tenemos. Muy bien, el pueblo al final se puede constituir en el árbitro si sigue al primer ministro o si sigue el parlamento. ¿Cómo lo hacen? Se van a elecciones nuevamente, como cuando llegaron a integrar el parlamento y que el mayoritario formó gobierno. Tiene su origen el sistema parlamentario en Gran Bretaña. Y saben que se dio gracias a un rey medio flojo. Por el siglo XVIII, había un rey, dijo, oye, te estoy diciendo que si vas al parlamento, me quieren platicar contigo. Dijo, no, hombre, mira, voy a poner una persona que vaya a debatir con ellos, porque a mí, pues, estoy muy ocupado, soy el rey. Entonces, esa persona se convirtió en el interlocutor del rey y el parlamento, y surgió la figura del primer ministro, que no está regulada, surgió derecho de la costumbre, de una tradición, y el primer ministro está explorado a otros países, pero ellos no lo tienen con una regulación como en otros países lo tienen en su constitución. Sencillamente Inglaterra no tiene constitución escrita, y los países que sí tienen, pues han regulado. Entonces tiene su origen en Inglaterra. Muy bien, régimen presidencial, ustedes lo conocen, se lo saben de memoria, los viven, lo disfrutan o lo sufren. Hay una separación rígida entre los poderes que da lugar a un régimen presidencial. Los que dijeron, a ver, ya no queremos monarca, no queremos parlamento, queremos otra forma donde así como que el que gobierne sea mortal como nosotros. Vamos a inventar el sistema presidencial, y lo inventaron los americanos, al menos así lo dice Alexis de Tocqueville, porque lo he leído otras obras que dicen que surgió en otros países, pero yo también creo que surgió en Estados Unidos. Le dio forma, lo ha exportado y es el que ha consolidado el régimen presidencial. Entonces, pues con eso es suficiente para decir que él es unipersonal, es monocéfalo. El presidente es jefe de Estado y es jefe de gobierno a la vez, lo que le decía. Andrés Manuel está en el país, el señor presidente Andrés Manuel López Obrador está en un acto de gobierno y es el presidente de la República siendo el jefe de gobierno, pero si cruza la frontera, que por cierto no ha cruzado, ¿verdad? No ha salido del país, pues se constituye en jefe de Estado. El Ejecutivo y el Legislativo tienen una legitimación democrática. Ambos son electos en diferente boleta electoral, para llevárnoslo claro. Unos votan por el presidente de la República y otros votamos por el poder legislativo. El presidente de la República designa al gabinete entre sus entre las personas más preparadas que haya en el país. Ya andaba cometiendo yo algún errorcillo, pero no. El presidente electo, responsable con la patria, decía, a ver, ¿quiénes son los mejores? Pues vamos a escoger la gente de experiencia e invita a sus colaboradores. Él no tiene que invitar comunes, como sí se tiene que hacer en el sistema parlamentario. Si gana el jefe de partido, ahí sí tienes que andar muy cerquita de él, porque te puede invitar a ser primer ministro del gabinete, y pues no es algo menor, porque luego, fíjense, allá son como 650 comunes, 650 diputados, pero son 20 en el gabinete. Entonces pasas de ser de 650 pues a 20, sabe diferente, una oficina para ti solo, toda una secretaría, etcétera, etcétera, pero sobre todo ese honor de servir a la patria, que es por lo que se quiere gobernar siempre. Ambos poderes tienen mandatos fijos. ¿Cuánto duran los diputados aquí? 3 años, senadores 6 años, presidente de la República 6 años, gobernadores 6 años, etcétera, etcétera. No andan ahí con que a los 2 años no nos entendimos, revócale el mandato. Yo sinceramente digo, este sistema en México no funciona. Para ahorita ya se hubiera hecho un voto de censura al Congreso, o ya se hubiera hecho un voto del Congreso, intentado un voto de censura del Congreso hacia la figura presidencial. México para los mexicanos. Nosotros tenemos que perfeccionar nuestras instituciones, las que nos han dado, vivirlas y
participar en los entes públicos para efecto de ver cuál es la mejor. El presidente no puede disolver el poder legislativo. Imagínense de repente que no le aprueban una ley al presidente de la República y disuélveme la Cámara de Diputados. No puede hacer eso. Le habla a su líder parlamentario, emanada de su mismo partido, y le dice, mira, ahí está esa maleta. No, digo, ahí está esa maleta con los argumentos con los cuales tú tienes que lograr los consensos. Y ahí van a estar todas las exposiciones por las cuales se debe aprobar nuevamente una ley. ¿Estamos así? Bueno, así me han contado que funcionaba hace muchos años. No ahora, no ahora, que me graben bien. Muy bien, el presidente no puede, también existe una interdependencia por coordinación. Uno tiene que ser educado. La otra vez a mí me molestó mucho, fui al Congreso del Estado en un informe y una diputada no saludó con los protocolos correctos al gobernador del Estado. Y eso me parece una grosería. No, no tenemos que llegar a esos límites. Aquí el presidente va a la Cámara de Diputados y tienen que salir los líderes a saludarlos. Es más, nosotros hemos estado ahí, la mayoría de los que están aquí en la primera fila, porque son personas muy importantes, ustedes deben saberlo. Se les invita a los informes del gobernador y cuando el gobernador va a entrar a entregar su informe o a dar un mensaje, se nombra una comisión de diputados, de líderes parlamentarios para que salgan a recibirlo y ahí va el gobernador coachado, se dice coloquialmente, por las fuerzas políticas que deben tener protocolos de educación. La política lo debemos aprender, no se hace a groserías, ni se hace a través de descortesías. La política se hace con debate y con consensos. Cualquiera que ande en política y desconozca estos dos principios, no es político. Es más, no sirve para nada. Que se vaya a otra cosa, menos a la política. Por cierto, hay 3 personas que me vinieron a la mente, pero no las voy a decir, ¿verdad? Bueno, este régimen desapareció al del monarca, el régimen presidencial. Fue más exportado el régimen del presidente de la República que el régimen del monarca. Ya no queremos reyes, los reyes nada más están en la casa y las reinas también. Ya esta forma de gobierno no evolucionó. Dicen ahora, ¿sabes qué? No, yo para qué quiero un monarca que siente que es todopoderoso, que ya no gobierna porque tiene que gobernar un primer ministro, mejor quiero un presidente de la República, que yo puedo llamar al Parlamento o que me tiene que rendir cuentas. Entonces, cuando hacen la comparación, ¿cuál régimen fue evolucionando? ¿La monarquía parlamentaria o el sistema presidencial? El sistema presidencial ha ido evolucionando más, sobre todo acá en nuestro... Tiene su origen en los Estados Unidos de América. ¿Cuál es el otro régimen? El semipresidencial, que ni es parlamentario ni es presidencial, nos ha quedado muy claro. Entonces quiere decir que está en un punto intermedio entre ambos sistemas. Y el sistema presidencial pues, fue inventado en Francia en la Constitución de 1951. Fíjense que se trata de un sistema mixto, porque miren, les decía yo que en los sistemas parlamentarios el primer ministro, ¿quién lo elige? El Parlamento y forma gobierno. En los sistemas presidenciales, ¿quién elige al presidente? El pueblo y forma su propio gabinete. Nada más que el sistema presidencial tiene primer ministro y tiene presidente. Y ahí está la bronca. Al presidente lo elige el pueblo por voto popular, pero al primer ministro lo elige el Parlamento. Entonces, tu segundo a bordo puedes tener 2 cosas. Es de tu mismo partido y te vas a entender muy bien, o es del partido de la oposición y vas a tener tu segundo a bordo pues cuestionándote y no lo puedes quitar porque está legitimado también en las urnas. Entonces, dependiendo quién gana, si gana el mismo partido, el presidente y el Parlamento, feliz vida para el presidente de la República. Si le gana la oposición, ahí el presidente de la República va a tener que acudir mucho al consenso y al oficio. El régimen semipresidencial surge cuando el esquema propio del régimen parlamentario se le introduce la figura de jefe de Estado, pero se eligen comicios populares y el gobierno surge emanado o de la misma figura que surge un primer ministro. Muy bien. Estos son los temas. ¿Cuál es el de México? Dicho todo esto,
Hay formas que las repúblicas adoptan su forma en sistemas, y ese sistema es parlamentario, ese sistema es semipresidencial o es presidencial. Pues México, ustedes ya lo saben, el pueblo mexicano, 1821 se consolida la independencia, decidimos formar un país, y ese país eligió la forma de gobierno de división de poderes con la preeminencia, una república presidencial. ¿Qué es una república presidencial? Pues que los poderes están divididos, pero el presidente, al ser unipersonal, sí cobra mayor relevancia que el presidente de la república. Es más, si yo tuviera bueno, yo no. Si cualquiera de ustedes estuviera aquí, enfrente, al ministro Saldívar de la Suprema Corte de Justicia, al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y aquí, pues, al líder de los diputados de Morena, la diputada Rojas, que es la presidenta de la Cámara de Diputados, o el senador Monreal, presidente del Senado, ¿a quién vendrían a saludar? AMLO, el presidente de la República. Tiene mayor preeminencia sobre los otros poderes, claro. Fíjense que les dije que hay que ser educados. Después saludan a la foto, la selfie, la van a traer con él. Ustedes van a traer una foto ahí con un diputado, aquí ese quién es, pero Andrés Manuel, pues todos los mañana sale en una conferencia, lo conoce todo el pueblo de México y lo conocen a nivel universal. Es más, hasta le imprimirían y le enmarcarían. Somos. Está cerca de la gente. Soberanía, ¿la soberanía qué es? La soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. Soberanía es que nadie nos puede mandar. ¿Quién manda en este país? El pueblo. Y somos soberanos respecto a otros países. ¿Por qué soberanos? Porque teníamos el yugo español. En 1810 decidimos irnos a una lucha por la independencia, se consolida, y lo primero que decimos, aquí no manda ningún rey, como en las constituciones, aquí el pueblo es el soberano. Y México es un país también soberano, no tiene el yugo de ninguna otra. De todo poder dimana del pueblo y se instituye en su beneficio. Artículo 39. Artículo de la Constitución que no ha sido reformado. De los 21 artículos de la Constitución de los 136 que no han sido tocados, es este artículo. Pues, ¿quién va a cambiar la forma de gobierno? Como que diga ahí que la soberanía reside otra cosa, ¿verdad? Un principio universal ya. Muy bien, representación. Es voluntad del pueblo constituirse en una república representativa, democrática, federal, y ya debe decir ahí laica, porque la constitución actual dice que es laica, forma constitucional que impulsó el PRD, compuesta de estados libres y soberanos en su régimen interior, pero unidos en una federación. Fíjense, aquí tenemos nuestra forma de gobierno y nuestra forma de estado, pero no lo dice, tenemos que conocer la doctrina, ¿verdad? Tenemos una forma de estado federal y una forma de gobierno republicana bajo el régimen presidencial. ¿Estamos? De acuerdo a lo que hemos visto, siguiendo la teoría de Norberto Bobbio y de ingeniería constitucional comparada de Giovanni Sartori. Muy bien, dice que el pueblo, que es soberano y que elige a quien lo gobierna, que elige a quien lo representa, pues lo hace por medio de los poderes de la Unión. Solo 2 poderes son de elección popular. Antes era el Poder Judicial, o en Estados Unidos elige también a los jueces. Aquí no, aquí nada más elige el Poder Legislativo y al Poder. Muy bien. Ahora sí, habiendo quedado claro las formas de gobierno y los sistemas de gobierno, vamos a pasar lo que es los sistemas electorales. El sistema electoral se los puedo decir y ya con eso me puedo bajar, pero pues me gusta el micrófono, ¿verdad? Y aparte no todos los días me dan oportunidad de hablar. Entonces, todavía me van a aguantar aquí media hora más. Sistemas electorales es la forma en que los votos se constituyen en espacios de poder. Existe el sistema mayoritario, que es el más antiguo, y existe el de representación proporcional, que es, como su nombre lo dice, proporcional a los votos que recibe un partido político. Con eso puede ser mi introducción y puede ser mi conclusión, pero las cosas no son tan fáciles.
El efecto de los sistemas electorales consiste en la estructuración de las preferencias políticas en el acto eleccionario y la generación del resultado electoral en la forma de adjudicar puestos legislativos. Por eso los teóricos a veces somos medios menospreciados. Eso lo saqué de un párrafo de un diccionario de derecho electoral. Mejor vuelvo a lo que les dije, dice Dieter Nolen, son las formas en que los votos se constituyen en posiciones de poder. Los sistemas electorales es la forma en que los votos se convierten en posiciones de poder. Existen dos grandes sistemas, hacía la introducción, existen dos modelos, el de mayoría, simple o absoluta, y el sistema de representación proporcional. Existe también el sistema electoral mixto, que es el de nuestro país. Combina elementos del modelo mayoritario y combina elementos del modelo de representación proporcional. Para mí, la representación proporcional es la forma de darle a las minorías espacios de poder en las cámaras. Y en lugar de traerlos ahí manifestándose en las calles, cerrando carreteras, haciendo pintas, mejor darles un espacio en una tribuna y que defienda el que tiene una postura minoritaria con el que tiene una postura mayoritaria en un espacio de debate como puede ser en un Congreso o en un Senado de la República. México cuenta con un sistema electoral de mayoría para la elección del Poder Ejecutivo Federal, se gana con un voto. Ha habido elecciones en este país que se han ganado con un voto. Con el Tamaulipas la diferencia más cercana han sido 4. Güemes, fueron 4 votos en Güemes, y en Veracruz con un voto, un municipio, pero también ha habido elecciones que se han empatado. Una elección se ha empatado en este país y se tuvo que llevar a cabo una elección extraordinaria. Entonces México, para la elección de ejecutivo, presidente de la República, para gobernador, es mayoría simple, no absoluta. ¿Qué es mayoría absoluta? Realmente la mitad de los votos más uno. La mitad, y tiene que ser más del 50%, porque es mayoría absoluta. La relativo simple es el que obtenga más votos. Hoy es que no llegó ni al 50%, votó sobre el 30%, es nuestro sistema. Nosotros tenemos un sistema que nos funciona así. En México están, vámonos a una segunda vuelta. Así nos ha funcionado. ¿Qué necesidad de poner una segunda? ¿Para qué? A ver, ¿qué problema ha tenido este sistema? Que no están legitimados los presidentes, los respetamos. En el ADN nosotros tenemos que respetar al gobernador y a los presidentes de la República. ¿Y a poco con una segunda vuelta te vas a elegir a una mejor persona? Van a ir los mismos a la boleta, solo vas a gastar más. Bueno, yo pienso así. Sistema electoral mayoritario. ¿Cuáles son las ventajas? Porque siempre hay que plantear cuál es la ventaja y cuál es la ventaja y desventaja de algo, ¿verdad? El sistema mayoritario pues abona la gobernabilidad. El que es mayoría se lleva todo. Entonces, en el actual gobierno de Andrés Manuel se llevó la presidencia de la República, se llevó casi la mitad de la Cámara de Diputados y la mitad, o casi la mitad de la Cámara de Senadores. Luego se hacen alianzas ahí para tener la mayoría, ¿verdad? La buena, la absoluta, el 50% más uno, porque con eso pues modifican leyes sin necesidad de realizar consensos con los demás. Entonces, abona la gobernabilidad. Y la mayoría están muy identificados sus protagonistas. ¿Quiénes son los que toman las decisiones ahorita en este país? Pues los de Morena. ¿Por qué? Porque son mayoría. Es que ¿por qué no lo hace el PRI o el PANAL o el Verde o el PAN? Son minorías. ¿Cómo van a decidir las minorías? Es que en los estados sí gobiernan los panistas o los priistas y ahí son mayoría, ahí que gobiernen y ahí que den estabilidad. Pero a nivel federal, el electorado, siempre sabio, dijo, voten o elíjase a este partido y a estos candidatos. ¿Qué tiene a favor también la mayoría? Que impulsa una agenda. Lo que yo les decía, si yo tengo más de 250 diputados, pues saco mi agenda legislativa sin problema. Pero si no se tiene, yo está doña Blanca Hernández, que ha estado más de una década trabajó en el Congreso del Estado, cuando la oposición también gana un número importante, aunque un partido tenga la mayoría, se tienen que realizar ciertos consensos. Oye, ¿sabes qué? Voy a pasar estas 3 leyes.
Y le dice el otro partido, ¿te interesa que salgan por unanimidad, verdad? Sí, me lo entregó el jefe. El jefe es el gobernador. Más que ellos no lo dicen, pues. El Congreso es soberano. Yo también lo creo. Y le dice el otro partido, ah, muy bien. Fíjate que mi jefe también me encargó estas dos leyes. ¿Cómo ves? Si paso tus reformas y tú pasas las mías. Ah, ya nos entendí. ¿Está mal eso? No, los congresos son para consensos. La otra vez vi en el periódico que decía, se ponen de acuerdo en el Congreso de Tamaulipas y sacan por unanimidad tal ley. Pero lo hacían de manera despectiva. ¿Y qué tiene de malo en un lugar en que se debe privilegiar el consenso, se pongan de acuerdo? Pues, porque así funcionan las cosas en este país. Muy bien. ¿Cuáles son las desventajas del sistema mayoritario? Que también tiene sus desventajas. Las minorías quedan excluidas. Va un diputado que trae una sola iniciativa. Es que yo quería, mira, aplácate. Te subes a debatir, va a subir otro también para que debata contigo. Las únicas 3 leyes que se van a debatir en esta sesión son estas. Es que yo quería, aplácate, no, eres mayoría, eres una minoría, muy minoría. Es normal, las minorías no pueden poner la agenda de un congreso, no es ni malo eso. Lo que no se le puede quitar a esa minoría es el uso de la voz en la tribuna. Aquí sí los puede, si yo fuera 3 diputados por un partido que no pinta, esos partidos denominados satélite, no están viendo gobernar, pero que de alguna manera sobreviven, ustedes tienen que ganar el debate, nunca van a ganar la votación. Entonces las minorías en los congresos ganan los debates y las mayorías ganan la votación. Pues es algo muy sencillo. Esos son principios básicos. El voto se concentra en los partidos fuertes. Ustedes dicen, oiga, pues está aquí estos 3 partidos que va a ganar ¿verdad? Porque es el partido que gobierna y traen todo. Y aparte se ve que el candidato anda repartiendo o la candidata. ¿A qué voto por otro partido? Se va a perder mi voto. Así piensa de repente el electorado. Entonces, estos partidos de sistema mayoritario lo que hacen es que fortalecen los bipartidismos, gobiernan o tripartidismos. Ya no se comparte el voto con el electorado, con los partidos minoritarios. No voy a mencionar los partidos minoritarios porque tampoco quiero ser aquí enfático. Ya bastante castigo es ser partido minoritario, ¿verdad? Muy bien. Otro. El voto se concentra, como se lo decía, en los partidos fuertes. Puede traer un partido minoritario muy buena propuesta, pero se va a perder mi voto. Mejor voto por el partido que va a ganar. Y, te decía, desventajas crea un bipartidismo. Es decir, solo algunos partidos se reparten el debate público, la agenda legislativa, las decisiones políticas. ¿De qué estamos hablando? El Partido Conservador y Laboralista en Inglaterra. Estamos hablando de los demócratas y republicanos en Estados Unidos. Ya hasta hace una década hablábamos en México de panistas y PRI. Que hoy es llegado a un tripartidismo y puede consolidarse en un bipartidismo. En 10 años más van a quedar 3 o 4 partidos nada más. ¿Por qué? Porque se aumentó el umbral del 2 al 3% para mantener el registro, pero aparte se quitó algo que le permitía a los partidos minoritarios, a los partidos satélites sobrevivir, que eran los convenios de coalición. Le decía un partido grande a 2 partidos chiquitos, oye, haz coalición conmigo. Y mira, obteniendo el 2% de la votación, te lo doy a ti. Y lo otro 2%, te lo doy a ti. Y lo otro 2% y te lo doy a ti. Y como ese partido sabía que iba a sacar el 20% de la votación, decía, 6%. Aparte van a ser mis aliados. Entonces, ahora la ley dice, hey, no hay convenios para repartirse votos. Pueden ir en coalición, pero aparezcan cada quien con su logo en la boleta y si el electorado vota por el partido, por el otro partido, el voto cuenta para él, no cuenta para ti. O sea, el voto cuenta para el partido, el electorado manda. Entonces, ¿yo para qué voy con un partido grandote si soy chiquito? Porque ¿a quién va a identificar el electorado? Pues al partido grandote. Yo cuando andaba de novio en la secundaria me juntaba con puro feo. Pues ¿para qué me iba a juntar con guapo para ir a una fiesta? Pues no iba a agarrar nada.
En cambio, así siempre salía yo bien acompañado. Pasa, pues son historias de vida que sirven para analizar la política. Eso lo editas, no voy a ver el video mi esposa. El sistema electoral mexicano, ya los decíamos, el Ejecutivo se deposita en un solo individuo que se llama presidente de los Estados Unidos mexicanos y gana con mayoría simple, no hay segunda vuelta, se renueva cada 6 años. Sistema electoral de la Cámara de Diputados, aquí sí es diferente, porque tiene combinado el sistema de mayoría y tiene combinado el sistema de minoría. Y esto no hace mucho que se implementó en este país. Tenemos como país ya un par de siglos, pero de democracia no llevamos mucho. Bueno, a la memoria que a veces funciona para eso. En 1962 se reforma la Constitución para establecer los diputados de partido. 64 elección por primera. Diputados de partido, no de representación proporcional. Decía la Constitución, el partido que logre el 2.5% de la votación tendrá derecho a que se le asignen diputados de partido. No funcionó mucho. 68, movimiento de los jóvenes queriéndose incorporar a la arena pública, al debate, a participar en los asuntos públicos. La Constitución, cuando dice esto, los invita a formar parte del gobierno. 1969 se reforma la Constitución para reducir de 21 años a 18 años de edad para votar. Antes era a los 21 y si estabas casado, a los 18. Pero mejor que estuviera en 18 sin la condicionante de estar casado. 10 años después, 1977, ¿qué pasó en el 76? Hubo un candidato único a la presidencia de la República, López Portillo. Apareció solo en la boleta. Entonces, si su madre iba a votar, él ya era presidente. Pero dijeron los de aquel, a ver, esto ya es, hay mucho, o sea, dame un besito, dicen por ahí, antes de que me invites a salir. Entonces optaron por reformar la Constitución. ¿Y saben qué? Vamos a incorporar 100 diputados de representación proporcional. Y vamos a reconocer a rango constitucional a los partidos políticos. Y vamos también a otorgarles tiempo en radio y televisión. ¿Qué era en aquel entonces? ¿Qué era lo mejor para un partido político? Pues radio y televisión. Ahorita dicen financiamiento público y spot que tienen gratuitos, pero en aquel entonces la radio era lo que predominaba en la mayoría de los sectores rurales de este país. La televisión pues no era tan comercializada hasta aquel entonces. 1986, oye, nos funcionó. Vamos a agregar 100 diputados más y tenemos la fórmula de que ahora tenemos 200 diputados de representación proporcional. ¿Qué era? Ya no queremos a los jóvenes en la calle, ya no queremos a los sindicatos en la calle, tampoco queremos que los empresarios no estén moviendo su dinero, porque en esta parte había crisis económicas y el gobierno rápidamente castigaba a los empresarios, al menos así lo dice Loaesa en su análisis de las reformas electorales, y así lo dice Mauricio Merino también de cómo ha evolucionado el sistema, y también lo dice Aguilar Camín. Oye, los empresarios dijeron, danos espacios, y los espacios fue a través de las diputaciones de representación proporcional. Entonces cumplió las veces de incorporar a un nuevo partido político y fortalecerlo, y cumplió las veces de incorporar a las minorías. Y así llegamos a los 86, a los 88, con diputados con una Cámara de Diputados de 500 diputados, hasta 1876 eran 300 diputados. Bueno, ¿qué pasó en el 88? Lo que pasa es que estoy haciendo esto porque dice Dieter Noll, en el contexto de los sistemas electorales, dice que el sistema electoral no solamente es la forma en que se convierte, establece la condición de cómo se convierte una votación en posiciones de poder, sino también es pues el contexto, como lo dice en su obra, de las instituciones y cómo han evolucionado las reglas jurídicas para que todos accedan a un sistema electoral o a una posición de poder. Muy bien,
entonces en el 88, aún no sabíamos mucho de las computadoras, iba ganando un partido adverso al PRI. Ya cuando todos empezamos, las computadoras a veces le picaba uno y se borraba todo y no sabíamos cómo recuperarlo, ¿les pasó? Bueno, así le pasó a la Comisión Federal Electoral de aquel entonces. Y cuando regresó el sistema, pues ya iba ganando el PRI. Dice, a ver, esto ya tronó. Vamos a hacer una reforma electoral nuevamente. Yo digo que el PRI fue quien democratizó el país. Lo sostengo en público. El partido hegemónico, cuando se da cuenta en los 60, 70 que ya la revolución había quedado atrás, comenzó a democratizar el país. En lugar, estaba en un autoritarismo o en un partido hegemónico, dijo, a ver, ¿me vuelvo autoritario o me vuelvo democrático? Y se volvió democrático. Claro, hubo presión también en las calles, hubo crisis económicas, pero el que tenía la maquinita para hacer las reformas constitucionales era el PRI y las hizo. El PRI es pilar de nuestro sistema democrático del país, que lo han perfeccionado, que ha permitido la alternancia y lo han perfeccionado también otros partidos ya después de el 2000 o antes con las reformas. En el 90 pues crean el IFE, en el 87 crearon el TRIFE, bueno, el TRIOQUEL, Tribunal de lo Contencioso Electoral, y en el 90 fue Tribunal Federal Electoral, por eso se le conoce como TRIFE. Ustedes buscan TRIFE y la gente no se llama Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero era Tribunal Federal y se quedó ese nombre, un dato ahí para quien sigue apareciendo en Google con estos nombres. Y después en el 96 reforman el sistema electoral del Senado de la República. ¿Saben qué? Vamos, eso de 2 por estado no nos conviene. Vamos a hacerlo de 6 años y vamos a hacerlo que haya de mayoría, que se elijan en fórmula de 2 y que haya una primera minoría, o sea, perdiendo ganas, y haya 32 de representación proporcional. ¿Cómo funciona el sistema electoral para Cámara de Diputados? Los partidos registran las de mayoría en distritos uninominales. Entonces, son los diputados que ven que hacen campaña, votan por él, aparecen en la boleta, va y lo saluda en muchos actos. Entonces, son diputados uninominales, son de mayoría, aparecen en 300 distritos electorales. Los otros 200, el país se divide en 5 circunscripciones nacionales. Nosotros pertenecemos a la segunda. Y en esa circunscripción, cada partido político registra hasta 40 diputados de representación proporcional. Aquí les voy a dar un consejo. Si es un partido de medio pelo para arriba, voy a hablar con un léxico más adecuado. Si es un partido acreditado, con tradición política en este país, y lo registra en la posición 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, compre ese traje. Si no, no ande invirtiendo, no va a aparecer tomando protección. Es que otra vez me topé y dice, oye, soy candidato. No te había visto en los medios de comunicación, no te dices spot, ¿o qué? Dijo, no, me registró mi partido en el número 39. Dije, santo Dios, no vas a sacar ni para la papelería, hermano. Espero que el partido te haya hecho todo el trámite, porque pues era un partido satélite. Pero un orgullo de este. Cada quien tiene su preferencia. Bien, en esos 200, cada partido, sea grande o pequeño, tradicional o no, bien acreditado o no, registra sus 40 candidatos. Si vas en el 1-2 y es un partido fuerte, emociónese. Es más, andan haciendo campaña. No, estoy esperando el día de la jornada y que voten por los diputados que andan haciendo campaña ahí, porque pues dicen que hasta líder voy a ser. Regularmente el que va en la primera es el líder. Sí. Presidente del partido, tiene que ser presidente del Senado, de la Cámara de Diputados, y pues tiene que seguir sirviendo a la República. Pues tiene que ser que le permite llegar. La colocación también aquí permite que hay gente que no te gana una campaña, gente que no sabe hacer campaña, hay técnicos, no sé, técnicos del gobierno, los tecnócratas. Entonces, nomás imagínense, si a este lo ponen en la boleta, yo no votaría por él, bueno, pero es muy bueno con el lápiz,
tiene muy buenas ideas de política pública, es muy buen asesor. Ponlo en la lista de representación proporcional. Porque aparte es muy bueno para el debate, pero no lo mandes a comer gorditas. Yo conocí un candidato que después de que saludaba traía antibacterial ahí en la Suburban. No jalaba. No, tienes que ser de buen comer. Donde te inviten, gordita raza, véngase aquí, le encargo el voto, doña Blanca, no, doña Blanca, no, doña Marce tampoco, no. No, doña Margarita. No, mi madre no está aquí. Pues sí, le encargo el voto. ¿Estamos? Entonces, tienes que andar, entonces, con ánimo de hacer campaña. Por eso en las campañas los candidatos te dicen, engordé como 5 kilos. ¿Por qué? Porque hay que ser sociable. Y a través del estómago también se hace, pues, relaciones públicas. Y esos 200, pues vaya, de acuerdo al que votan por el partido, pues se va sumando, ¿verdad? Entonces, yo conozco extraordinarios diputados de representación proporcional que no ganarían por el sistema de mayorías. ¿Ustedes qué preferirían? ¿Ser un candidato de mayoría relativa? ¿Ser candidato a diputado de representación proporcional en el número 2 de la lista? Pagan lo mismo y tienen las mismas atribuciones. Usted tiene aspiraciones de luego ser alcalde o gobernador, váyase de mayoría, cálese. Entonces, los que andan en el sistema de mayoría son los que viven o traen aspiraciones para crecer en política. Los que llegan por representación proporcional son por otro tipo de mecanismos, pero incluye también mucho quién gana el debate. Entonces, esa es la fórmula para los diputados. Se convierten así los votos en escaños. Muy bien. Y debe ser proporcional a la votación. Ya para concluir, fórmula o sistema electoral de la Cámara de Senadores. Esto también está muy bien. Estados Unidos, ¿cuántos estados tiene? 50 y tiene 100 senadores. Nosotros teníamos igual, 32 entidades y teníamos 64 senadores. Solo se elegía de mayoría, de 2 en cada estado, en fórmula. Pero luego nos dijeron en 96, oye, espérate, ¿por qué no elegimos un tercer diputado? Dijo, ¿de dónde lo saca? 3 candidatos. No, ponle ahí primera minoría. Primera minoría, sí, es el segundo lugar del partido que no ganó. Entonces, yo a la primera minoría le llamo perdiendo ganas, siempre y cuando hayas quedado en segundo lugar y encabeces la fórmula, porque se registra de 2. Y ahorita el género indica que en la mitad de las entidades federativas encabece mujer y en las otras, en la otra mitad de candidatos encabece hombre. Entonces tenemos mitad candidatas y mitad candidatos. La verdad es que mujeres, si les gusta la política, la verdad es que nuestro sistema constitucional está siendo muy generoso en estos tiempos para incorporar a la mujer a la política, donde siempre debería estar, ¿verdad? La mujer siempre ha estado en política y manda en casa, ¿por qué no va a mandar también público? Pero si ustedes analizan los movimientos de este país revolucionarios, en todos ha estado la mujer. Entonces, ¿por qué la mujer no va a estar en los espacios públicos de gobierno? Pero a partir hasta 1949, fíjense, se le consideró a la mujer el derecho de votar. 1953, votar en elecciones federales y poder ser votada. Primero solo se incorporó a nivel municipal. 2004, 2008 se hizo porcentajes del 30% y del 40% de candidaturas, y ya en el 2014 50% de candidaturas para la mujer y 50% para los varones. Entonces, 64 diputados, el partido que gane se lleva los 2 y 32 por 2, 60 y... ¿no? Primera minoría, segundo lugar, que perdiendo gana, pero encabeza la fórmula. Y el otro es una lista de 32 diputados en una circunscripción nacional. ¿Se acuerdan que para diputados les dije que había 5? Bueno, para senadores solo hay una grande circunscripción. También su partido lo invita a ser senador, están las primeras listas, apúntese. Y tampoco nunca desprecien una suplencia. Oiga, es que no sé, mi candidato está bien joven, aguas.
también. Entonces, vas de suplente. Yo he conocido carreras de políticos que por ir en suplente descubrieron su verdadero animal político en la connotación de que el hombre le gusta la política y a la mujer también, y han hecho trayectorias políticas bastante exitosas. ¿Para qué mencionamos ejemplos? Pero nunca desprecien una suplencia. Una candidatura 39 en RP, piénsenlo, pero una suplencia de alguien que sí asegura llegar a la protesta, esa no. Muy bien. Y se renueva el Senado de la República cada 6 años. También creo que en esta parte nos toca decir que los diputados y los senadores ya pueden ser reelectos. Los diputados pueden durar un encargo hasta 12 años y los senadores pueden durar en su encargo hasta 12 años, pero solo se pueden reelegir una vez. Y un diputado electo se puede elegir hasta 3 veces. Dicen ustedes, ¿por qué 3 veces un diputado y por qué nada más un senador? Porque 3 por 4, 12, y el senador dura 6 años y una más sería 12. No creo que hay en este país quien, bueno, en México todo se puede, pero pueden reelegirse 4 veces. En Estados Unidos es normal encontrarte diputados que tienen 30, 40 años en las cámaras. Kennedy, que hace poco falleció, ya llevaba 50 años en la Cámara, ¿verdad? Entonces, y esa elección puede ser en elecciones libres, auténticas y periódicas. ¿Cuál es el modelo de los estados? En México tiene un sistema federal. ¿Qué implica esto? Yo sé que ustedes ya lo saben porque pues, profesionales del derecho y la política, una constitución federal, constituciones locales. Legislación federal, legislaciones locales. Autoridades federales, autoridades locales. Elección federal para los órganos de representación política como gobernadores y diputados. Elección a nivel federal para presidente y congreso. ¿Cuáles son las características de esto? Bueno, en los estados hay un sistema unicameral, mientras a nivel federal el Congreso de la Unión es bicameral, en los estados pues nada más hay una cámara, un solo congreso. En Tamaulipas el Congreso del Estado se integra por 36 diputados. Hay diferencia en su integración. De acuerdo a su población, hay 5 estados como Colima, Baja California Sur, Baja California Norte, Aguascalientes, que están entre los 25 y 30 diputados, y hay estados que por su población, como Veracruz, Jalisco, Estado de México, tienen más de 50 diputados en sus cámaras. Tiene que ver con su población. Por ejemplo, un diputado del Estado de México en 2017 representaba más de 200,000 electores o habitantes. Un diputado de Colima en el 2017 representaba 27,000 habitantes. Para que vean, la magnitud de la representación también es mayúscula o mayor. Todos combinan el modelo de mayoría y de representación proporcional porque lo ordena la madre Constitución. Nadie puede ir en contra de eso. Entonces, ¿quién dice, en los estados, vamos a inventar un sistema parlamentario en el estado? Aplácate. De la Constitución primero. Llega al poder con esas reglas. No andes cambiando lo que no vives. Entonces, y aparte, ¿va a reformar la Constitución? Pues no. Entonces, lo primero, si les gusta la política, es leer la Constitución. Es el instrumento por el cual se accede al poder público. Nuevo León tiene una particularidad. Nuevo León, en el de representación proporcional, lo que hace es que invita a los candidatos perdedores que obtuvieron mayor votación a formar parte de la lista de representación proporcional. Es decir, sí votaron por ellos, sí hicieron campaña. Unos ganan por mayoría y otros ganan por representación proporcional. ¿Cuál es también la característica? La mayoría de los partidos nacionales cuentan con diputados locales. Todos los partidos nacionales importantes, no hay en Tamaulipas no hay partido local. Entonces, no todos los estados, aunque está permitido en sus constituciones y en la Ley General de Partidos Políticos, no todos tienen partidos políticos nacionales. Quieren emprender un buen negocio, una buena trayectoria política, no estaría mal que comiencen a constituir un partido político, pero tiene sus requisitos. La elección de la mayoría de los diputados locales es por el sistema de mayoría simple y menor el de representación proporcional.
salvo el estado, pero todos los estados tienen un 60-40 como lo tiene la Cámara a nivel federal, salvo creo que era Colima, que tiene 51 de mayoría y 49 de representación proporcional. Pero como ya dije el dato y no me quiero quedar dándoles mentiras, aparte ya. Muy bien, mis notas dicen que es Colima, así lo dejamos. Muy bien, esa es igual una réplica en los estados, ya lo demás es los principios que regulan una elección, porque Dieter no le dice que no solamente el sistema electoral es la forma de este mecanismo de conversión de votos a escaños, sino también el tema que implica que alguien vote y que la autoridad que convierte sus votos en escaños, pero eso es harina de otro costal, y eso creo que es un tema que se va a desarrollar como aquí en el diplomado, porque van a ir viendo las autoridades electorales y van a ir viendo quiénes son sus facultades y atribuciones. Dicho lo anterior, muchas gracias, espero haber estado a la altura.